tal? Sean bienvenidos. Estamos retomando el podcast después de un largo momento. Si les gusta el contenido, denle like, suscríbanse. Si no, pues no lo vean y váyanse a otro lado a entretenerse. Aquí vamos a informar sobre el cáncer, el que vamos a hablar hoy. Entonces, como breve introducción, ahorita voy a que te presentes, Héctor. Pero pues me gustaría esto. Fue con la intención que el próximo 4 de febrero, hoy es 1 de febrero que estamos grabando, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Y creo que es una enfermedad que está de moda, por así decirlo, aunque pues cuando la enfrentas, ya sea un familiar o tú, pues si es que te digan, tienes cáncer, si es un shock bastante fuerte, ¿no? Digo, tú como oncólogo, pues el decirle a las personas, pues sí es algo con lo que te tienes que enfrentar. Pero antes que iniciar, estos capítulos me gustan mucho porque nos conocemos, vamos a ser de nuestra adolescencia, desmadre, y de repente ya vernos como que totalmente profesionales en otro ámbito. De la neta está chingón. Yo te conozco como Nanito. ¿Todavía te siguen diciendo así o ya no? Sí, pues los amigos, ¿no? Ya como me fui tantos años, pues ya como que se perdió ese apodo, pero... En el ámbito profesional, ¿no? Pero sí, regresas acá a Colima sí, y... no, pues mis amigos sí, todavía. Nanito, bien. Y para quien no te conozca, o cómo te gustaría que te conociera la gente que se va a dar el tiempo de ver este capítulo. Pues por mi nombre, ¿no? Héctor Navarro. Soy el doctor Héctor Navarro y así... ¿Qué especialidad tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál fue tu trayectoria académica? Bueno, pues soy cirujano oncólogo. Digo, yo sé que no es muy escuchado ese término. Entonces, pues un cirujano oncólogo es un médico que estudió, bueno, en mi caso estudié medicina. La estudié aquí en la Universidad de Colima. Después me fui a Monterrey 4 años a hacer cirugía general. Posteriormente me fui al ICEMIM a hacer en el Estado de México oncología, fueron otros 3 años, y durante ese tiempo además me fui a hacer una alta especialidad en laparoscopía a Barcelona. Y pues esa es la trayectoria. En total, ¿cuántos años has estudiado, güey? O sea, son 6 de medicina. 6 de medicina. Te fuiste 4 a Monterrey. 4 a Monterrey y o sea, son 7 de la especialidad de la sub. Son como 14 años más o menos ahí. Sí. Y ya ahí te vas a quedar y ya vas a empezar a ejercer y todo esto. Ya, regresé acá a Colima en agosto del año pasado. O sea, pues prácticamente recién llegado me siento todavía, ¿no? Y ya estás ejerciendo. ¿Dónde te encuentra la gente para quien quiera buscarte? Muy bien, pues tengo práctica privada y tengo práctica en institución. En las instituciones estoy en el ISSSTE y en el IMSS. Y en la práctica privada tengo mi consultorio en el Hospital Puerta de Hierro, en el consultorio 307. Ahí estamos a la orden. Muy bien, pues vamos a empezar con el cuestionario. Ya te presentaste. Me gustaría dar algunos datos de las estadísticas actuales que pueden encontrar por ahí en internet. Por ejemplo, los tipos de cáncer más comunes a nivel mundial es el cáncer de mama, dice con 2.26 millones de nuevos casos en el 2020, fue el más diagnosticado globalmente. Después le sigue el cáncer de pulmón con 2.21 millones de casos. Cáncer colorectal con 1.93 millones de casos y cáncer de próstata con 1.41. En México, las estadísticas o el top de cáncer, vamos a decirlo, es el cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, colorectal, de piel, linfoma, vejiga y renal. Entonces, pues estos son los más comunes, pero para quien no sepa qué es el cáncer, ¿cómo lo podríamos definir? Bueno, el cáncer es un conjunto de enfermedades, ¿no? Como tú lo estás mencionando, diferentes órganos, pero el nombre común es cáncer. Y lo que tienen en común es un desarrollo de las células de manera descontrolada, de manera, normalmente las células solitas se regulan. Cuando una célula está mal, se suicida, por así decirlo, y listo, ya no pasa de eso. Pero cuando hay cáncer, se brincan estos controles que ya tienen la célula y empieza una multiplicación, una proliferación de manera descontrolada que llega a producir tumores, que son los que vemos, y también hay cáncer que no provoca tumores, que son en la sangre, ¿verdad? Pero todo con esa cualidad, ¿no? De que es un crecimiento descontrolado de células. Ok, entonces vamos a decir,
la célula pues nace, crece, cumple su función y tiene una vida media y se muere, ¿no? Exacto. Y se destruye. Exacto. Entonces, cuando una célula se reproduce. Sí. Entonces, ese es en el tiempo donde puede haber los errores. Ajá. Imagínate que una célula es como el ADN, ¿no? Todo lo que ya sabemos, eso se copia. Entonces, si se copia mal una parte, eso genera descontrol en las señales. Entonces, cuando una célula envejece, pues se ha copiado muchas veces y es más fácil que haya errores porque se han copiado varias veces. Entonces, pues si había un error que podía tapar errores, pero ya 15,000 veces que se haga, entonces es más probable que eso pase. Por eso el cáncer da más en los adultos, más en los viejos. Entonces vamos a decir, yo soy una célula, entonces yo nazco, entonces me divido. Y no, 2, 3, 4 veces. Y todo bien, y me muero, y siguen esas células dividiéndose. Llega un momento en que yo, esta célula, pues nazco con 3 brazos. Exacto. Entonces ya está mal. Entonces, en el proceso normal sería el cuerpo la destruye porque está. Pero en este caso no la destruye, ese proceso está mal. Exacto. Entonces yo empiezo a duplicarme con 3 brazos y así voy sufriendo mutaciones. Exacto. Hasta que se vuelve un tumor ya más grande, que es cuando ya causa problemas. Una Exacto. célula por sí sola no, es el cúmulo. Tienen que ser muchísimas células, ¿no? Para empezar incluso a verlas, o sea, en un microscopio, pues las células sabes que son diminutas, ¿no? Micras. Sí. Entonces, una sola célula no pasa eso. Ya hasta que, pues como tú lo dijiste, se va dividiendo y se multiplica. Y esas se van multiplicando. Entonces, de manera exponencial lo hace. Y ya que tenemos cierto número de células, que varía, depende del tipo de célula y las características. Y ya cuando ya las podemos ver en microscopio. Por eso también es que el cáncer no lo podemos aún detectar en etapas muy, muy tempranas, ¿no? Por así decirlo. ¿A qué se debe, por ejemplo, que yo nací con un tercer brazo y ese mecanismo? O sea, ¿qué puede alterar mi célula? O sea, lo más común, que yo empiece a tener estas malformaciones en la célula. Mira, el cáncer y estos daños a las células o al ADN más bien, se producen multifactoriales. Pero la gran mayoría se produce pues por factores externos, ¿no? Y a esto me refiero tabaquismo. Todos los químicos del tabaco dañan las células. Entonces, al dañarlo, dañan los mecanismos que las reparan. Y eso es cuando la célula se puede brincar esos mecanismos y reproducirse. Hay daños por radiación, ya sea diferentes ondas de radio, ¿no? Incluidos pues todos los elementos que conocemos radioactivos. Están los malos hábitos alimenticios que producen, bueno, tú sabes más de eso que yo, todos los radicales libres, etcétera, ¿no? Todos los químicos que algunos ya están plenamente identificados y que todavía consumimos, ¿no? Hay colores rojos, por ejemplo, que acaba de salir, ¿no? El edulcorante, no sé qué número, que la tiña es roja. Y está, o sea, es algo que ya está ligado completamente. Y es eso, son diferentes cosas. También hay el componente hereditario, o sea, yo, papá, tengo este gen que ya está mal y te lo heredé. Nosotros tenemos genes de papá y de mamá. Entonces, si mi mamá me hereda el gen y mi papá me hereda un gen bueno, el gen bueno normalmente gana. Okay. Entonces es por eso que no todos en una familia van a tener ese cáncer. Pero sí tienen el riesgo de que, por ejemplo, mamá me lo heredó. Ella no le dio cáncer porque su papá tenía el bueno y le heredó el bueno su papá y el malo su mamá. Pero mi mamá me heredó a mí el malo y mi papá también tenía esa condición. Entonces tengo los dos genes malos. Ya no hay otra. A mí sí me va a tocar. Por eso a veces ¿aumenta la probabilidad o sí te va a dar? No, depende de cada gen, ¿verdad? Cada gen tiene... pero si si los dos papás tienen esa mutación y es casi siempre sí va a dar. También depende del sexo, porque acuérdate que pues X y Y. Entonces
pues la Y que viene del papá, pues no se la puedes heredar a la hija, ¿no? Entonces, juegan muchos factores, pero sí la herencia es una parte, representa como el 15%, también no es wow, ¿verdad? Por eso te digo que el 85% se debe a factores externos o factores ya propios de uno, ¿no? O sea, uno de los libros ahí más básicos que tenemos en medicina dice simplemente nacer te da riesgo de cáncer, ¿no? Sí, entonces, porque ya estás expuesto, ya ¿no? estás, entonces, pero pues cada tipo de cáncer incluso tiene sus factores diferentes, ¿no? Que vamos a poner, tenemos 12 bases, ¿no? Ajá. Tenemos del estilo de vida. Exacto. Y genéticos que ya no puedes modificar, modificables. Exacto. Y no modificables. Entonces, por ejemplo, tenemos la alimentación que todos sabemos y todos los especialistas con los que he hablado, cardiólogos, riñón, o sea, caemos en lo mismo. Una alimentación puede condicionar a estar consumiendo compuestos químicos que pueden alterar esto. Tabaquismo, radiaciones, como lo puede ser la exposición al sol en exceso. Sedentarismo también, ¿no? Sedentarismo porque te lleva obesidad, ¿no? Ajá. Y te lleva, bueno, tú sabes más, ¿no? El usar el músculo hace que no necesites tanta insulina para consumir la glucosa. La insulina en exceso te va a generar todos estos estados proinflamatorios en tu cuerpo y que al final están dañando células. Entonces, como lo apuntas en general, y parece algo, como que dice uno, es muy sencillo, ¿no? Pero pues está ya comprobado, ¿no? Y creo que lo vemos, tú lo decías al inicio del podcast, parece que el cáncer es una enfermedad de moda porque se está diagnosticando más, pero pues vemos las fotos de nuestros abuelos y así, la gente era delgada, era fit, ¿no? Tú ves fotos en la playa y todos... Sí, no había gente obesa. O sea. No había obesos. ¿Por qué? Porque caminaban para ir al trabajo, subían las escaleras porque no había elevador. No teníamos la disponibilidad de que haya 4 Starbucks y estemos tomando cucharadas de azúcar, ¿no? Así de manera indiscriminada, ¿no? Entonces, creo que todo eso se está conjuntando y nos está dando, pues, inevitablemente ese resultado, ¿verdad? Vemos cáncer en gente más joven, ya sí. A eso. Entonces, creo que los factores del estilo de vida ya se está demostrando, ¿no? Por ejemplo, el tabaquismo, todos los cánceres de pulmón están relacionados con fumar, ya sea directa o indirectamente. Sí, el fumador pasivo y el activo, ¿no? Ajá. O sea, que yo soy el que fumo, pero tú estás conmigo, aunque no fumes, ese humo ya te está chingando. Y antes teníamos una concepción diferente, ¿no? Incluso llegaba a ver de que decían como médicos de que es bueno fumar porque te abre los pulmones. Sí. Y no, ¿verdad? Entonces, ya mientras más vamos estudiando todo eso, pues vamos encontrando nuevas causas de pero creo que todos dentro de nosotros sabemos, esto me hace daño, ¿no? Sí. Pero creo que uno que nos brincamos y que no sé cómo se nos brincó, el alcohol también es el alcohol, que está muy normalizado, ¿no? En la sociedad. Y en realidad dosis muy bajas ya te generan un riesgo de la gran mayoría de cánceres, o sea, principalmente de los del tracto gastrointestinal, porque pues es por donde pasa, ¿no? Es o el hígado que lo absorbe, todos estos temas. Entonces, el 85% lo podemos modificar, ¿no? Exacto. Con buenos hábitos de estilo de vida, en resumen. Exacto. Y tenemos el otro por ciento que sería el 15%, que es ahí, ya tengo ese gen, tengo esa predisposición y puede que me dé, aunque me cuide, exacto, puede que me vaya a dar. Exacto. Pero si no me cuido, aumenta la probabilidad de que me gane esa lotería, exacto, ¿no? Entonces... Tú ya tienes ya tienes este boleto y te compras aparte los demás. Pues, sí. Más probabilidades de ganar algo que no queremos ganar. Y creo que tenemos este sesgo de que decimos, a mí no me va a pasar. O sea, todos hacemos algo que sabemos que está mal
Y que dicen, a mí no me va a pasar. Hasta que nos pasa, dices, pues ay, güey, yo pedo manejo mejor, ¿no? ¿Y cuántas personas no se han matado? Y pensaban eso, que nunca les iba a pasar nada. A mí nunca me va a dar cáncer. Entonces, a mí no me va a dar diabetes, hipertensión. Fue cuando te dije, bueno, ya tienes diabetes, tienes hipertensión, tienes problemas renales. Es cuando ya, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? O sea, y la enfermedad no sale de un día para otro. Son raras, o sea, son raras. Sí, o sea, las enfermedades que salen de un día para otro son, te accidentaste y te fracturaste. Es una enfermedad, pero no es como el tipo en el cáncer, ¿no? Y también la prevención. O sea, ya que sabes que estás teniendo un factor de riesgo y no te lo atiendes, pues también aumenta todas tus probabilidades, ¿no? Digo, lo vemos nosotros tú lo ves mucho, ¿no? O sea, cuántos pacientes y lo difícil que es ya cambiar, porque la mayoría de las cosas que nos hacen mal nos hacen adictos, ¿no? Sí, claro. O sea, imagínate, digo, el azúcar creo que es más adictiva que muchas drogas, ¿no? Entonces, dices, oye, qué difícil es hacer esos cambios, aunque sabemos que es para nuestro bien, o sea, y en todos los ámbitos, ¿no? O sea, hasta ahí. Estoy seguro que hay nutriólogos, hay muchos médicos, o sea, y la típica, ¿no? Que vas con el médico y lo ves todo gordo y te está diciendo que no tomes coca y te quedas pensando así como que... Sí, entonces hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Digo, es lo que yo intento. Yo soy nutriólogo, me gusta mucho ir al gimnasio, mantener la salud y todo eso. Y intento ser congruente. Pero pues cada quien sabe eso. Pero eso es lo que te iba a preguntar. O sea, y también hay nutriólogos. O sea, pero también es común ver a médicos con hipertensión, con sobrepeso, obesidad, que fuman, que toman, o sea, que saben. Incluso, por ejemplo, tienen a veces jornadas de trabajo muy demandantes y eso es muy malo para la salud. El otro estaba viendo que una persona que no duerme no sé cuántas horas tiene una afección cerebral equiparable que manejar tomado. Entonces, ¿y cuántos médicos no viven bajo esa circunstancia? Y es muy, o sea... Bueno, te voy a poner mi ejemplo, ¿no? O sea, yo en la especialidad, te digo, 7 años cacho, hacíamos guardias que se llaman ABC. O sea, un día estás de guardia, al día siguiente vas saliendo, al otro día estás el descansado y otra vez empieza la guardia. Sí. Entonces, yo hice así esos 7 años. De jornadas, la jornada más larga que me pasé en el hospital fueron más de 110 horas continuas. Oh, man. Imagínate, o sea, a la hora 110, ¿tú crees que físicamente estás capacitado para atender a alguien más? O sea, no. Entonces, eso también es un problema en el ámbito de la formación, ¿no? O sea, los últimos años, pues ya no haces tantas guardias. Pero los primeros, o sea, yo te lo digo, entraba a veces 2:30 de la mañana y salías a las 12 de la noche de ese día y otra vez entraba a las 3 de la mañana, así un ciclo que sientes interminable, ¿no? Digo, ya, sí se acaba, pero de todos modos dices, chale, o sea, y que también tiene, bueno, tiene lados buenos y tiene lados malos. Del lado de la salud es horrible, pero claro que te forma, ¿no? O sea, yo lo pienso así. Si estoy en una cirugía y yo ya acostumbré a mi cuerpo a aguantar, ¿no? Por así decirlo. Porque las cirugías son impredecibles, ¿no? O sea, así como puede ser muy tranquila y todo, puede sangrar, puede haber complicaciones, puede ser diferente de lo que... Más con el cáncer que va avanzando, ¿no? Entonces... Alguien que está ya acostumbrado a esas presiones, pues lo toma con tranquilidad y le va mejor al paciente y a él mismo, o sea, esa cirugía. Porque digo, y seguro se ha escuchado o has leído de que, o sea, ya los doctores un poco, digo, yo no soy viejo, pero más jóvenes que yo, que a veces, o sea, cierran al paciente y no terminaron la cirugía porque no aguantan. Ay, cabrón, eso no lo había escuchado. Sí, o que están cansados y que ya... Entonces, dices, o sea, de alguna forma eso me formó para no llegar a ese punto porque al final de cuentas pues, estás con una vida humana, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, sí debes de tener mucho el compromiso, el mentalmente estar preparado, ¿no?
yo sé que yo no tengo hora de salida, ¿verdad? Tengo hora de entrada, pero yo termino hasta que mi paciente está fuera del quirófano y está bien. E incluso ahí no se acaba porque se complica y 2 de la mañana está sangrando el paciente, vas y resuelves. Entonces, imagínate, si tú en tu formación pues no hacías eso, que eras más joven y no te estás... ¿Cómo lo vas a hacer ya como adulto, no? Así decirlo, te digo. Pero claro que te pasa factura. En el cuerpo te pasa factura. Y pues fíjate que es muy irónico. Muchos de los maestros que tuve, incluso el que lleva el nombre del hospital donde me formé de oncología, que como que al final es al que más le agarras cariño, ¿no? Porque es como que la cúspide de tu formación. Para todos, digo, todas mis escuelas las quise. En exclusiva, Danito nada más quiere a ese güey del hospital. Los otros no. El doctor murió de cáncer de páncreas. Era un cirujano oncólogo. Y le pusieron el nombre en vida al hospital, o sea, y él era un súper tipo, ¿no? Que ayudaba un montón y dice, mira, o sea, todo lo que hizo sí le pasó factura. Sí, claro. Y se murió de algo que él trataba, o sea, de cáncer. Entonces, en conclusión, los médicos son los que peor predican con el ejemplo. Sí, Pero ahora sí que, pues es que es su chamba. Exacto, o sea... Sí tendría que haber ahí políticamente, socialmente, modificaciones para regular, por ejemplo, que no pases una jornada de 105 horas. Yo entiendo que una cirugía tarde 24 horas, por ejemplo, que las hay. Yo no está mal. Entonces, tú ya estás ahí trabajando, tienes que terminar, ni modo que te vayas, o sea... Me dices que sí hay pacientes que las hay. Pero, por ejemplo, pues una jornada en un hospital, oye, güey, pues vete 8 horas, regresas. O sea, debería de haber una mejor manera en de que ustedes cuiden su salud. Porque cuidan la de los demás, pero la de ustedes la están descuidando. Tiene mucho que ver, como lo dices, con las políticas y con el recurso humano, ¿no? No puede, por ejemplo, un hospital quedarse descubierto tanto tiempo. Y no es como que haya, por ejemplo, aquí en el estado somos como 6 cirujanos oncólogos. Entonces, sí, claro. Imagínate, en formación aquí, por ejemplo, aquí no se generan cirujanos oncólogos en Colima. Y en el país debemos de salir algunos 50 al año. Entonces, pues eso es el tema que... La falta de especialistas. Que en otros lados, por ejemplo, allá en Europa, pues yo veía la diferencia, ¿no? O sea, mis compañeros de ahí, pues tenían jornadas más cortas, sí, pero eran 10-1, ¿no? A la cantidad de que tenemos aquí. Y había personal en cada área. Mucho del trabajo médico te saturas por mucha papelería. O sea, papelería, todas las áreas de la salud, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, allá, pues el camillero hacía su parte, ¿no? El médico no tenía que pasar, el enfermero hacía toda su parte, todos trabajaban. Entonces, los médicos, aunque estaban horas que eran largas también, o sea, también hacían guardias y todo, pero la carga de trabajo y tenían más tiempos para descansar. Así como lo dices, o sea, sí, estoy 36 horas, pero... No estoy las 36 horas jalando, ¿no? Sí. Me voy, me duermo un ratito, estoy ahí al pendiente de cualquier cosa que pase y vuelvo. Y entonces creo que eso tiene que ver mucho y pues es de las políticas, ¿no? Si no hay más recursos para formar gente, pues a la gente que está vamos a exprimirla lo más que pueda, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Muy bien. Entonces vamos a retomar acá. Entonces el cáncer es cuando una célula se duplica mal. Y pierde el control y se empieza a duplicar hasta que genera algo ya bastante considerable, que es lo que conocemos como tumores cancerosos, ¿no? Los hábitos y el estilo de vida saludables, vamos a resumirle. No fumar, no tomar, actividad física, ejercicio, diagonal, porque no es lo mismo, alimentación. Son el 85% de lo que podemos hacer para reducir el riesgo de... Entre otras cosas, porque el trabajo... O sea, por ejemplo, si trabajas en la termoeléctrica y cosas así. Sí, claro. Que también lo podrías reducir, pero no está como que no lo asociamos tanto, ¿no? O la gente que trabaja con químicos, ¿no? Sí. Gente que trabaja en el campo y que están regando químicos o los mismos químicos de nuestros alimentos.
también entran ahí. Y otras cosas, como tú lo dijiste, el ejercicio y sedentarismo que están diferentes, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner esos del trabajo y de la comunidad o el país donde vivimos como ambientales. Porque, por ejemplo, no es lo mismo el sol que da aquí a las 3 de la tarde al que da en Noruega. O sea, entonces eso ya no lo podemos modificar. Tu trabajo, bueno, sí lo puedes modificar, pero pues, o sea, es tu trabajo. Sí, o sea, no es lo mismo la gente que trabaja en el campo que en oficina, ¿no? Sí. Sentado todo el día, también eso impacta, ¿no? 8 horas. Ya ves incluso en los países como un poco más que está como de moda, incluso que la mesa se levanta y que están trabajando parados y para todo ese romper tema. El sedentarismo. Sí, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo vivir en la Ciudad de México a vivir aquí. O sea, los contaminantes. Sales al aire y te está matando. Sí, entonces son cosas esas que se pueden modificar, pero es muy difícil, o sea, claro, de por sí. Y tenemos los no modificables, que son como venimos de genética, con nuestros genes, así son, y se chingó. Y tu sexo, ¿no? O sea, pues un hombre, tú los mencionaste, los principales son mama y próstata. Sí. Hombre y mujer. Sí. Pero mama le da también a los hombres. Próstata no le puede dar a las mujeres, sí, ¿no? Entonces, o sea, eso también influye por el tema hormonal, ¿no? El tema hormonal y el tema cómo estamos hechos, ¿no? También las hormonas, la exposición a hormonas nos causa riesgo en algunos cánceres. Sí, hay muchas cosas que a veces ni sabemos y nos están predisponiendo, pero pues es parte de esta época que nos tocó vivir, pero pues hay que hacer lo que está de nuestro lado para poder prevenirlo, ¿no? Ahora, ¿cómo se diagnostica el cáncer? ¿Cuál sería el proceso o los pasos para llegar a tienes cáncer? Pues mira, no hay un solo camino, ¿verdad? Y nos apoyamos de varias especialidades, ¿no? Los estudios de imagen, en estos hablo de ultrasonido, tomografías, radiografías, que ya están cayendo un poco en desuso, pero son parte del arsenal. Hay estudios más avanzados, que serían todos en conjunto, imagen o radiología. Estudios de sangre, que vemos cómo están tus niveles principalmente de hemoglobina, o incluso existen algunos marcadores tumorales, así se llaman. Y tal marcador, por ejemplo, CA15-3 es de mama, o marcador fulanito de tal es de colon. Eso lo encuentras en sangre. En sangre. Esos marcadores. Eso los encuentras en sangre. E incluso ya va avanzando un poco y se hacen algo que se llama biopsias líquidas. O sea, en sangre toman una muestra buscando un cáncer específico. No un marcador. O sea, porque un marcador como un producto que genera... Un metabolito que genera esa célula cancerógena. Entonces, no siempre y no todas las células, pero en las biopsias líquidas ya buscando esa célula. Pues... biopsias líquidas entonces estudios de imagen, sangre, y el que es el estándar de oro, ¿no? Las biopsias pues nos van a dar la célula en sí y la van a estudiar el patólogo y nos va a decir, esta célula parece que venía de aquí, porque como te digo, están mutadas entonces parece que venía de aquí, o la agarraste de este lado, pero ya no se parece a las células que ven ahí, está con 5 núcleos, entonces esta célula es cancerígena y es de este tipo de cáncer. Okay. ¿Verdad? Que por eso es el gold estándar. Los otros, te digo, pues las imágenes nos dan, se ve ahí una masa, ¿no? En sangre está elevado tal cosa. Pero la biopsia al final es la que te da. Y todo esto guiado siempre por la clínica. O sea, la clínica es desde el paciente llega y me dice, me sentí una bolita aquí. Estoy sangrando, tengo un sangrado cuando voy al baño, tengo un sangrado excesivo en mi menstruación, o soy una señora de 60 años, tenía 10 años que no menstruaba y estoy menstruando otra vez. Entonces eso ya te hace a ti pensar, ok, señora, 60 años, ya no menstruaba, sangrado transvaginal, cáncer de matriz. Oye, es que yo... tuve BPH y tengo cáncer del cuello de la matriz, ¿no? Entonces ahí empieza la clínica en por qué te buscó el paciente, qué siente, tú a la revisión que encuentra, y con eso
ya pides lo demás. Okay. Porque no es como una batería así de que todo y a ver qué encontramos, ¿no? O sea, es dirigido a lo que siente el paciente y a lo que tú encuentras en tus exploraciones. Y eso cuando ya hacemos la detección. Pero hay otros cánceres que es para los más frecuentes que se llaman pesquisas o que se llama tamizaje, ¿no? O sea, ya sabemos que las señoras arriba de 40 años tienen riesgo de cáncer de mama. La mamografía es barata y tiene un buen rendimiento. Vamos a hacerle a todas las señoras una vez al año. Sí. Eso es en la parte de prevención y cuando encontramos algo ya empieza la parte diagnóstica. Pero eso nos ayuda a encontrar a las pacientes que no sienten nada. Porque no todo el cáncer vas a sentir luego. Sí. Y si lo sientes muchas veces ya está avanzando. Como dijimos, las células no se van a sentir luego pequeñas, van creciendo. Entonces, eso entra el tamizaje. Hombres de más de 50 años y ya sabemos que el antígeno prostático, que es lo que te decía, los marcadores tumorales, se eleva con cáncer de próstata y es un estudio barato, pues vamos haciéndolo y no es invasivo, ¿no? O sea, es un piquete y te va a dar mucha información. Es lo que agradecemos los hombres porque ya no están metiendo el dedo en el culo, ¿no? De todos modos no se van a salvar. Sí, o sea, por ejemplo, si tú te haces el examen, sale positivo, tienes que palpar. Es lo que te decía, la exploración. Tú me dices, o sea, tú llegas y dices, tengo un elevado el marcador. Sí. Pues lo que sigue es la exploración, sí, ¿no? Claro. Y hay que revisar, sí. A buscar sospecha, pero sí, claro que... Pero antes se llegaba y... Sí, ¿no? Sin ningún estudio. Entonces ya te lo ahorras, al menos que ya haya un señal de alerta en este caso. Exacto, o sea, es lo que te decía, va avanzando y eso es bueno en muchos sentidos, porque pues detectamos más temprano cánceres y mejoramos las estadísticas, que es difícil. Y avanza tanto que incluso ya hay, curas de que no te dé ese tipo de cáncer. Ahorita yo creo que vamos a platicar también de eso, o sea, vacunas, ¿no? Okay. Vacunas que erradican el cáncer. Entonces, por ejemplo, yo llego con una sintomatología, te platico y tú dices, tiene esto, puede ser algún tipo de cáncer, no le vamos a poner nombre. Bueno, vamos a estudios de imagen, que son los que mencionaste, tomografías, radiografías, ultrasonidos y todo eso. Lo complementamos con estudios de sangre donde estamos buscando a lo mejor algo general porque no tenemos o buscamos algo en específico. Depende del tumor, pero los cánceres hacen síndromes, o sea, te hacen anemia, te hacen sangrados que provoca. Hay anemia por sangrar y anemia por nutrición, ¿no? Entonces, buscamos eso, ¿no? Anemia o daños renales, o sea, cosas indirectas y ver si se elevó el marcador del que estamos sospechando. Los marcadores no son muy específicos, o sea, a veces se elevan, a veces no, ¿verdad? Pero si está elevado, ya después eso nos sirve para el tratamiento. O sea, si estaba elevado y lo opero y baja el marcador, significa que está funcionando. Okay. O para el seguimiento. A ese paciente que sí se le elevó, lo curo, le voy siguiendo ese marcador, se vuelve a elevar, alerta, ¿no? O sea, algo está pasando. Entonces, estudios de imagen, de sangre, ya vemos que estos dos, pues al parecer si se ve algo en el estudio de imagen, si hay un marcador elevado en la sangre, operamos, ¿no? O sea, esa biopsia se obtiene mediante una cirugía, ¿no? Hay biopsias por imagen, o sea, que nomás te pican con una aguja y sale. Por ejemplo, en mama, eso ya es el estándar. Para no hacer una cirugía, si sale positivo, en unos 7 días tenemos el resultado. Y ya te podamos hacer una cirugía a quitarlo, ¿verdad? Okay. Porque no todas las bolitas son cáncer. Y, por ejemplo, si tú quitas una bolita pensando que no es cáncer, como para biopsiarla, y dejas ahí pedazos y la mordisqueaste, pues le cambias el pronóstico, ¿no? Entonces, por eso es que se ha optado en muchas instancias, primero la biopsia guiada por imagen, así se llama, pero hay sitios a donde eso no se puede hacer, ¿no? O hay sitios que se obtienen de otra forma. Por ejemplo, el cáncer de estómago, el cáncer de colon es por endoscopía y por colonoscopía. Y ahí si le dan una mordida y ya, sí era cáncer y ya vamos a operar. Okay. Y no siempre
los cánceres se operan. El papel del cirujano oncólogo es eso, es definir qué va primero, si la cirugía o si primero te vamos a dar quimioterapia o si primero te vamos a dar radioterapia. Ok. Sí. Entonces ya me hacen una biopsia con una de estas técnicas, endoscopía, colonoscopía, o me sacan un pedacito de... O abierto, en piel es aquí, o sea, me sacan un pedacito, confirmamos si es cáncer. Después de ahí ya se tiene... O sea, y puede haber dos caminos. Te damos tratamiento o te operamos, te lo extraemos y pasamos al tratamiento. Exactamente. Y son tratamientos conjuntos, ¿verdad? No puede ser de que nomás uno, o sea, nomás nomás... Los 3 pilares ahí son la cirugía, quimioterapia, radioterapia. Okay. Y te digo, el papel del cirujano oncólogo es ver, vas a cirugía primero, te lo quito, e incluso después de cirugía, analizan la pieza, o sea, lo que se quitó, y dices, tiene estas características, además de la cirugía, ocupa quimioterapia. O además de la quimioterapia, ocupa radioterapia. Entonces, o luego dices, sabes que este tumor está muy grande, está cerca de lugares peligrosos, y sabemos ya que si le damos quimio, se va a hacer más chiquito y lo vamos a operar más fácil. Entonces, ya por eso como cirujano oncólogo lo ves, dices, no, este paciente primero necesitamos darle quimio y 4 semanas que acabe, 6 semanas, ya te operamos. Okay. Porque también la quimio y la radio son tratamientos que no es el día que te lo dan, es el día que actúa y ya no tienen periodos. Muy bien, entonces, por ejemplo, ya me hacen la biopsia, me dicen sí, ya me dices, vamos a hacer esto o lo otro. O sea, ¿es cierto que cualquier tipo de cáncer, si se detecta a tiempo, se cura? ¿O hay unos que sí digas, ese sí está bien pelado? Porque eso dice, ¿no? Sí. Todo el cáncer que se detecte en etapas tempranas es curable. O sea, resumidas cuentas, sí. Si lo encontramos en etapas tempranas, casi todos los cánceres se pueden curar. Pero hay cánceres que por su biología, o sea, ya por cómo son, aunque te lo quitemos, te va a regresar. Ok. Y de eso te vas a morir. Y hay otros cánceres que te lo quitamos, te cura y te vas a morir de otra cosa, de viejo, ¿no? Te atropellan ahí en la calle. Es más probable, exacto. Por ejemplo, el cáncer de piel, hay tres grandes rubros, ¿no? Son más subtipos. Sí, güey, es que cuando te metes de algo en específico, pinches ramificaciones, güey. Entonces, pero los clasificamos en grandes rasgos en 3, que es vasocelular, espinocelular y melanoma. Y tienen completamente diferentes pronósticos. O sea, tú lo englobas, uno lo engloba como cáncer de piel, pero del vasocelular, no. El riesgo de que se esparza, así, o sea, de que se haga metástasis, 0.03. O sea, nada. Y es cuando ya está una bolota así que no te la quitaste, ¿no? Sí. Pero el melanoma, que es al otro extremo, a veces con 1 centímetro que mida la bolita y estaba abajo de la uña y no se veía, ya hizo metástasis al hígado, al pulmón y se mueren de eso. Entonces, por eso es que la biopsia es dice mucho. Es lo que nos va a dar el pronóstico, ¿no? Y nos va a dar la biología y saber cómo le va a ir para poder platicar específico, ¿no? Porque como tú dices, escucha la palabra cáncer y todos lo engloban en me voy a morir de esto. Pero, y yo les digo, por ejemplo, eso a los pacientes, es más fácil que te atropellen a que te mueras de un vasocelular. Pero si es melanoma, vamos haciendo más, incluso tratamientos diferentes, aunque es cáncer de piel, exacto. Si es cáncer de piel, pero en el vasocelular te quitamos así con muy poquito y acá es un rajadón más grande. Sí. Para estar seguro que lo quitamos completo, ¿no? Muy bien. El problema es que generalmente ya cuando hay sintomatología es que ya está avanzado, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué estudios rutinarios, así en general, sin buscar algo en específico, recomendarías hacerse? ¿Cada cuánto tiempo? Y, ¿sabes qué? Una química sanguínea con estos valores y una vez cada 6 meses. ¿Qué recomendarías como para ver qué pedo? Muy bien. Pacientes jóvenes no hay algo, ¿verdad? Porque es lo que te decía, la exposición es en el ¿Jóvenes tiempo. ¿Hasta qué edad? 40 años. ¿Nosotros jóvenes de 33? nosotros somos unos jóvenes todavía. O señores de 33. Señores, ¿no? Arriba de los 40 años generalmente es el corte, 50 en algunas cosas, ¿no? Pero
ponle a grandes rasgos 40, más por todo lo que te digo que va cambiando. Entonces, 40 años arriba. Mujeres, mastografía, Papa Nicolau. Esos son básicos. Todas las mujeres hacerla. En niñas y en niños menores de 14 años que todavía no tienen relaciones, lo que también la vacuna contra el VPH es a hombres y mujeres. ¿Qué es el VPH? El VPH es el virus del papiloma humano. Entonces, el virus del papiloma humano causa el 99% del cáncer de cervix o el cáncer de matriz, de cuello de la matriz. Y en los hombres, cáncer de pene. O también se asocia a cánceres en garganta por todo el tema de la sexualidad. Exactamente. Entonces, cáncer en la garganta, cáncer en la boca, está relacionado al virus del papiloma humano. Entonces, si te vacunas contra eso, disminuyes. Básicamente tu riesgo es cero. Okay. De eso. En ese tipo de cáncer. Hay de otros, pero de ese cáncer ya te quitaste tú ese. ¿Qué más? Riesgo. El Papa Nicolau no solo en las mujeres mayores de 40, sino en las mujeres arriba de los 20 años o que ya tuvieron relaciones sexuales, ellas también deben de ir sí o sí a Papa Nicolau. Y hay diferentes técnicas, ¿no? Y todo. Hay ahorita para el cáncer de colon algo que se llama prueba FIT. O sea, es... ¿Prueba FIT? FIT, ajá. Como de fitness. Ajá, sí, exacto. Esa prueba es inmunofluorescencia en la popó. Entonces tú haces un copro y ahí si hay sangre... Te toma una muestra de tu popó. De tu popó. Si hay sangre, ya brincas a pruebas más especializadas. Okay. ¿Verdad? Y eso arriba de 40 años. O que hayas tenido familiares con cáncer de colon o con cáncer de estómago. Okay. Para ver que no haya ahí sangradito que esté chorreando. ¿Verdad? Eso. Pacientes que fumen, que tengan índices tabáquicos, o sea, que fumen mucho y que tengan más de 40 años o antecedentes familiares también, tomografía de pulmón de baja emisión se llama. O sea, es una tomografía. Las tomografías pues tienen mucha radiación, y platicamos, ¿no? Entonces no podemos estar radiando a toda la gente todos los años. Pero sí sabemos que alguien ya tiene más elevado el riesgo de pulmón, pues vale la pena una vez al año. Todos los que te digo, los periodos son una vez al año, ¿no? El antígeno prostático en sangre, también en los hombres arriba de 45 o 50 años. Ese puede ser una vez al año y después cada 5 años, como se vayan dando los síntomas, ¿no? Colonoscopía y endoscopía cuando hay antecedentes. Y también hay una parte muy, que va avanzando, ¿no? Que todavía no hay tanto, pero la gente que... Eso es en general, ¿no? La población en general, de exámenes. Como ves en sangre, no te menciono no hay ninguno, porque son pruebas que no son específicas. Entonces puede estar elevado y te asustas y todo y no era nada, ¿no? Pero, por ejemplo, eso es a la población en general, pero ya hay poblaciones específicas. Por ejemplo, mi mamá tuvo cáncer de mama. 10 años antes de lo que lo tuvo, deben de empezar sus hijas. Ok. O sea, es específico. 10 años antes. Independientemente de por ejemplo, si le dio... Es que hay, como te digo, ya hay más jóvenes. A los 40 les puede dar. Entonces, si ellas no empiezan... Van a empezar como las demás a los 40. No, o sea, tienen que empezar a los 30. Ok. Por ejemplo. O hay genes mutados y ahí ellos, por ejemplo, de cáncer de colon, también desde más jóvenes. Pero, okay. Entonces vamos a decir, rasgos generales. Adolescentes que no han iniciado su vida sexual, la vacuna contra el virus del papiloma humano. ¿Va? Ya de ahí, en generalidades, nos vamos 40 para arriba, hombres y mujeres. Casi todos, exactamente. Esto los más comunes, la mastografía, el Papa Nicolau, el antígeno y todo eso. Ahora, si yo tengo antecedentes familiares, por ejemplo, mi papá tuvo cáncer de próstata, yo empiezo a los 30. O si él le dio a los 35, empiezo a los 25 a checarlo, ¿no? O sea, sí, también
es raro que haya el cáncer de próstata, es de los que se da más más viejos, normalmente arriba de 60. Entonces por eso se ha iniciado como de los 45, 50. Antes de eso no tiene mucho uso. Y el cáncer de próstata generalmente es un cáncer similar a lo de piel, ¿no? Que si lo detectamos bien a tiempo, se mueren de otra cosa los pacientes, ¿no? Entonces también en ese tenemos un poquito menos prisa por detectar. Entonces, si tengo un antecedente familiar de algún tipo de cáncer, empezar las pruebas antes de esos 40 años sería lo ideal. Sí. Porque ya tengo esa carga genética, hay que estar monitoreando una vez al año todo. Ya con eso podemos tener un buen monitoreo. Sí, y o sea, lo prevenible, ¿no? O sea, porque pues obviamente son aprox 100 tipos de cáncer, ¿no? Agrupados. Sí. Entonces, no podemos también vivir con el miedo, ¿no? Sí. O sea, si podemos hacer lo que para prevenir, eso es lo que nos toca. Y las pruebas que vayan saliendo y que vayan teniendo evidencia de que sirven, irlas incorporando. Pero también pensar más en la prevención más que en encontrarlo con estudios o demás. Sí, para monitorear y detectarlo a tiempo. Bien, entonces, por ejemplo, ya pasé por estas pruebas, me hice estudios de imagen, la biopsia y ya me dijeron sí tengo cáncer. Entonces, en el caso de que sea la cirugía, en la cirugía, ¿qué se hace cuando se detecta un tumor cancerígeno? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es tu especialidad? Sí, ¿no? Esa es mi especialidad. ¿Qué sucede en el quirófano? Muy bien, pues nosotros tenemos objetivos oncológicos, ¿no? En la cirugía, que es básicamente quitar el tumor completo sin hacer daño, ¿verdad? Porque pues podemos quitar todo, ¿no? Sí. Pero respetando las estructuras, ¿no? Y, como te digo, objetivos oncológicos, o sea, que se lleve tejido sano alrededor para asegurarnos que se vino todo. Cada tumor tiene sus características diferentes, como platicábamos en el de piel. Si es base celular, casi el margen es 3 milímetros. Y en el melanoma llega hasta 2 centímetros alrededor. Entonces, por eso es necesario que cuando te traten de cáncer sea un oncólogo. Porque conoce esos... No es lo mismo entrar y porque te cambia, ¿no? O sea, es lo que te decía. Si te quitan un melanoma y le quitan nada más 3 milímetros como al otro, ya te cambió el pronóstico, te va a ir mal. Porque no se hizo la cirugía que necesitabas. Y pasa lo mismo en otros órganos. Por ejemplo, en el colon necesitas darle 5 centímetros. Entonces, si te mete alguien que no sabe eso, porque operamos muchas especialidades, ¿no? Pero el resto opera benigno. Entonces dicen, aquí hay una bola, voy a cortar donde se acaba la bola y donde empieza. Y los 5 centímetros no están. Ya después ya no es tan fácil ir y volver a operar eso, o no es recomendable, ¿verdad? Porque son cirugías grandes que muy invasivas. Muchas veces tienes una oportunidad y si no se hizo bien, ya no, a veces no se puede hacer más, ¿no? Y a veces no solo se quita el órgano afectado, sino tomamos biopsias de otros lados que se ven sanos para etapificar, o sea, para decir, este tumor normalmente se iba aquí, se iba acá, se iba acá. Vamos a tomar muestras aleatorias de ahí para asegurarnos, porque el ojo no puede ver tan pequeño, que no haya datos ahí de células y estar bien seguros que el tumor sigue aquí, como dice la gente, encapsulado. O sea, está en el órgano que se generó nomás. Y tenemos que quitar muchas veces ganglios. Los ganglios son unas bolitas de grasa donde la linfa, que es como un líquido que corre por nuestro cuerpo a la par de la sangre, y hay un sistema linfático. Por ahí se van muchos de los tumores. Es la manera en que migran, en que hacen metástasis. Entonces, la mayoría de los tumores, si no es que todos, bueno, no, los sarcomas casi no, necesitas tomar muestra de esos ganglios y un número determinado. O sea, no nomás, me voy a llevar un ganglio, no. Para el cáncer de colon son 12. Para el cáncer de mama son 15, ¿sabes? O sea, cada uno tiene diferentes características.
Entonces, eso es lo que pasa. O sea, pasa dependiendo del tumor, pero tenemos en conjunto objetivos oncológicos, que es pues, no hacer daño, es el primero, ¿no? Que te sangre lo menos que se pueda. Para eso debes de tener pues técnica fina, ¿no? O sea, no es así como carnicero y todo, ¿no? Cuchillazo. Debes de respetar el tumor, lo que te decía, márgenes en general, diferente medida en cada uno, pero eso, uno, para asegurar que te llevaste todo, y también porque hay algo importante que es, pues no estar regando ahí tumor. Las células, queramos o no, pues si se quedan ahí, pueden ser como semillitas, ¿no? O sea, se siembra el tumor. Y entonces tú lo quitaste y todo bien, y luego a los meses ya salió otra vez. ¿Por qué? Porque el tumor lo rascaste y quedó ahí. Uh-huh. O el tumor ya se había salido, ¿verdad? No siempre es. Pero, pues, tú como cirujano oncólogo, controlar esa parte. O sea, por así decirlo, no quedó en mí que te regresara el cáncer porque yo quité la bola con margen, ¿verdad? Jamás se peló, jamás se vio el tumor y no tocamos otros órganos que sabemos que si están ahí, pues los podemos contaminar, ¿no? Por así decirlo. Entonces abren, ven el tumor, ajá, quitan a la redonda dependiendo cuál sea, dependiendo las características del cáncer, toman de otros órganos para ver que todo esté bien. Lo que le vamos a decir, analizan también la carretera por la que suele migrar y ya analizan y ya todo el tratamiento. Está el otro tratamiento complementario que es la quimioterapia. ¿Qué es la quimioterapia y cómo funciona? Bueno, la quimioterapia son medicamentos, ¿no? Es medicamento, puede ser inyectado, que es lo más común, o pueden ser quimioterapias tomadas. Las quimioterapias en sí, cómo funciona es recordando la definición de cáncer, que son células que se descontrolan y que se reproducen rápidamente. Eso es lo que ataca la quimioterapia, las células que se reproducen rápidamente. Es por eso que digo, la quimioterapia ha avanzado, ¿verdad? O sea, las primeras pues eran muy fuertes y la gente pelona. Chingaban todo, vamos a decir. Ajá, es por eso, porque atacan a las células que se reproducen rápido, como las células del cabello, como las células de las uñas, como las células de la piel. Entonces es por eso que si estás con quimioterapia, tus heridas tardan más en cicatrizar, hay sangrado, hay anemia. Entonces, eso es como funciona la quimioterapia grande, atacando las células que se reproducen de manera rápida. Y ya hay unas quimioterapias que son más específicas. No son quimioterapia en sí, porque quimioterapia es eso que te digo, ¿no? O también se llama terapia citotóxica, porque mata la célula, ¿no? Tóxica. Pero ya hay otros tipos de medicamentos que son ya más dirigidos, ¿no? O sea, que en la célula hay este receptor, esta antenita. A las que tengan esa antenita son a las que voy a atacar, no a las demás, independientemente que se reproduzcan rápido. O hay otros que activan tu sistema inmunológico. Entonces, haz de cuenta que entrenan a tus células de defensa y que decir, mira, esta es una célula mala, esta cómetela. Y entonces, como las células del cáncer, que es como más o menos como funcionan las vacunas, ¿no? Que nos dan como los virus muertos, las identifica el cuerpo y ya sabe que esos los atacan. Grandes rasgos, ¿no? Mucha más técnica, pero... claro. Sí. Porque hay varios tipos de quimioterapia, pero no nos vamos a meter tanto. No, sí. Y pues es básicamente cómo funciona, ¿verdad? Ok. Hay quimioterapias que atacan todo el cuerpo. Exacto. Hay quimioterapias que solo atacan las células que se reproducen rápido. Y hay quimioterapias que solo, si tienen esta puerta, van a entrar y las demás células van a estar a salvo. Ya dependiendo del tipo de cáncer, de dónde se localice, es la que se utiliza una u otra. Exacto. Bien, las radiaciones también son parte complementaria del tratamiento. ¿Esto qué es? ¿Para qué sirve? La radioterapia usa ondas de radio en diferente nivel, o sea, que básicamente queman, ¿no? O sea, queman a las células y es una terapia que pues complementa, ¿no? También puede ser como tratamiento principal en algunos casos. O sea, hay células que son más sensibles a la radiación y hay otras que son menos sensibles. Entonces, por ejemplo, los
los que están relacionados al virus del papiloma humano responden mucho a la radioterapia. Entonces hay señoras con cáncer de cervix que nomás se ocupan radiar y ya lo dejamos ahí. O cáncer en la garganta, lo que platicamos, relacionado al BPH, también lo radiamos. O hay veces que lo utilizamos como complemento, como adyuvancia se llama. Entonces, por ejemplo, una señora con un cáncer de mama, si el tumor medía 2 centímetros, pues nomás la cirugía y la quimio o pura cirugía. Pero si el tumor medía 5 centímetros, 6 centímetros, la piel está ulcerada, bueno, quitamos cirugía y luego radiamos, porque ya sabemos que ese sitio necesitamos esterilizarlo, ¿no? A veces eso se esteriliza el campo con la radiación. Ves que es un tipo de energía, vaya. Ok. Entonces pueden estar quimio, después radio, puede ser pura quimio y así sucesivamente. Esos son los que yo conozco, pero hay tratamientos nuevos. Por ejemplo, he escuchado sobre inmunoterapia. Es esta que me dices. Es lo que te platicaba, ¿no? Que son terapias sistémicas, o sea, así las llamamos, pero ya no son como la quimioterapia tradicional. O sea, es inmuno de tu sistema inmune, ¿no? Y eso es lo que te platicaba. Es como una vacuna, te la ponen y eso entrena a tu sistema inmunológico para atacar eso. Esa es la inmunoterapia. Okay. Y luego la otra que se llama terapia dirigida o terapia blanco, que es la que te decía. Okay. Tienen esta antenita, tienen este receptor, tienen esta. A eso lo dirijo. Okay. Hay esas nuevas terapias, que así se llaman, ¿no? Terapias y una no es de que voy a usar esta y no voy a usar, no, se complementan, ¿no? Puede que estén radio, quimio, inmuno y esta dirigida. O las hormonas, también las hormonas, que es un tipo de tratamiento sistémico, pero no está clasificado como en eso, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de mama o el cáncer de próstata se alimentan de las hormonas femeninas en la mujer, en la mama, masculinas en el hombre, en la próstata. Y pues es lógico que bloquear esas hormonas tenga un efecto benéfico para que no crezca el tumor. Por ejemplo, la hormona de crecimiento que hace crecer todo, ¿verdad? Por ejemplo, sería... Por ejemplo, los pacientes que usaron hormona de crecimiento pueden desarrollar tumores en el hígado. ¿Messi? en la FIFA. Entonces, cosas así que dices, que también tienes que evaluar bien porque pues, las hormonas las necesitamos, ¿no? Sí, claro. Y tienen efectos no solo para el tumor, ¿no? O sea, no es decir, sí, pues, ¿cómo va? No. Hay efectos cardiovasculares que son los más importantes, ¿no? De este tema de la hormonoterapia. Entonces, por eso es que se evalúa, ¿no? Y por eso es que se estudia el tumor y dices, si tiene esos receptores de hormona, vamos a dárselo. ¿No los tiene? No los sometas al riesgo. Sí. Muy bien. ¿Algún otro tratamiento así que esté en auge o algo así? Por ejemplo, una vez había escuchado que la inteligencia emocional, la inteligencia artificial estaba ayudando a detectar el cáncer cuando es indetectable por el ser humano. Es que vamos a lo que platicábamos de la detección, ¿no? Las imágenes de tomografía así, pues las vemos humanos. Tú entrenas a una inteligencia artificial y le pones 100,000 tomografías de cómo se ve un tumor de tiroides, te lo va a reconocer mejor que un humano, ¿no? Las características. Entonces, ahí va eso. Las biopsias también se va a ayudar mucho más de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Las biopsias se hace cuenta que toman el órgano, lo cortan, lo ponen en laminillas y lo ponen al microscopio. Entonces, eso depende de la persona que lo está viendo, ¿no? Aunque hay características, ¿no? Que tiene que cumplir, que tal cosa y que se pinta así. Pero tú le enseñas 100,000 laminillas a una inteligencia artificial, pues claro que te va a reconocer los patrones más rápido, ¿no? Entonces... Sí. Va a tener muchos usos y ya está teniendo usos, ¿no? Te digo, principalmente en área de imagen, en área de inmuno y ayudándonos a nosotros a la cirugía también. La cirugía ahorita, pues, va avanzando de la cirugía tradicional, la abierta,
y después las técnicas de mínima invasión. Uh-huh. La mínima invasión incluye la laparoscopía. O sea, o lo que le decía a la gente, me operaron por láser la vesícula, que son incisiones pequeñas y usamos instrumentos. Entonces ahí ya avanzó. Y el otro paso de la mínima invasión es la cirugía robótica, que es los mismos puertos, pero ya los brazos los controla un robot. Y el cirujano está en una consola jugando el Xbox. Uh-huh. Entonces, eso aumentó la precisión a quitarte el temblor en las manos, a movimientos más finos, a que la cámara no es lo mismo. O sea, tú como cirujano estar viendo desde aquí, luego con la laparoscopía estás viendo aquí, y luego con el robot estás viendo aquí, pero aparte puedes moverlo con movimientos más finos, ¿no? Y el robot se queda estático. Sí. En la laparoscopía, pues te cansas y tu ayudante, y son posiciones incómodas, entonces, y extiende la vida del cirujano. Yo, operando robot, me siento. ¿Te has operado con robot? Sí. Parte del entrenamiento que llevamos ahí en el ICEMIM, ¿no? Nos entrenaron en robot, y en Barcelona también teníamos. Aquí en México hay 10, 12 robots, entonces es muy difícil aquí en Colima traerlo, ¿no? Por los costos. Pero es lo que te decía, la diferencia mucho allá, pues es el recurso. En un hospital pequeño de los que fui a varios, ¿no? Pero uno que yo consideraba pequeño de ellos, tenían 3 robots. Ajá. Sí. Entonces la diferencia es abismal en ese tema. Y en una sola ciudad había 4 veces los robots que hay en todo México. Okay. Entonces avanza ahí. Y ahí es donde la inteligencia artificial ayuda, porque lo que vio en la tomografía con la imagen que tú estás viendo en la cirugía, te las puede juntar. Y te puede decir, oye, esto parece como que no. Por ahí no te vayas. Oye, esos okay. Los avances que la inteligencia artificial puede ir dando. Ok. Durante todos estos tratamientos, que es la quimio, la inmunoterapia, el objetivo blanco, ¿cómo dijiste? Terapia blanco. Terapia blanco, la radioterapia. ¿Qué es lo que va a sentir en común? ¿Qué es lo que va a sentir el paciente? Cansancio es la principal queja, ¿no? Pérdida de cabello en las quimioterapias. En las radioterapias puede quemarse la piel o puede haber inflamación, ¿no? Por ejemplo, si se radia cerca del colon, una inflamación en el colon, sangraditos cuando se popó. Si se radia cerca de la boca, resequedad en la boca. Puede haber pérdida de peso porque pues ataca a las células que se reproducen en la quimioterapia, ¿no? La mayoría de los efectos son con la quimioterapia. Uh-huh. Y por eso es que se han buscado las nuevas terapias para disminuir esos efectos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pérdida de peso, anemia, que es el más común, y que a su vez causa cansancio, ¿no? Uh-huh. Puede haber daños en los riñones, por eso se tienen que estar haciendo controles, ¿no? Porque los medicamentos se tienen que depurar, ¿no? Ya sea riñón, hígado, y estar checándose también que el hígado no se eleve. Puede haber dolores de abdomen, son dolores en los nervios. Pasa mucho que quedan con dolor después de eso, principalmente. Ok, entonces es bien sabido que todos los medicamentos tienen un efecto secundario no deseado, uh-huh. Todos, ¿no? Uh-huh. Pero se busca que el costo-beneficio sea mayor lo que me da Exacto. A lo que me va a quitar. Entonces, estos tratamientos que vamos a decir que son más agresivos que una aspirina, uh-huh. Tienen estos efectos que tú tienes que ir monitoreando. Por ejemplo, te va a dar este tratamiento, pero te va a aumentar la inflamación en el hígado. Entonces te lo estoy dando, pero te chequeo acá. ¿Qué anda? ¿Se elevó? Exacto. Entonces está ahí lo paramos. Ajá. Si se elevó, a ver, espérate, vamos quitándolo. O sabes que se está elevando bien poquito, pero ya casi lo acabamos. Entonces vale más la pena terminarlo después. O sea, porque normalmente hacen y luego bajan, ¿no? Uh-huh. Eso. Entonces vamos terminándolo y ya luego tratamos esto, ¿no? O se está elevando lo del riñón, pues vamos a ayudarle al riñón y que lo sigas. O en otras que dices, definitivamente no vale la pena
el beneficio que te va a dar esto por las cosas que te está haciendo. Entonces estás tratando el cáncer, sea cualquier la estrategia que estén utilizando, y estás buscando o cuidando otras cosas que se pueden empeorar, y ahí tomar decisiones si seguimos, paramos, hacemos esto o el otro. Y es lo mismo con la cirugía, o sea, no todos los pacientes se pueden operar por las características del tumor, y no todos los pacientes aguantan una cirugía, ¿verdad? No es lo mismo también una cirugía de piel que ir a quitarte el estómago, ¿no? Sí. Entonces también eso es algo que tenemos que evaluar en el tratamiento, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Este tumor se puede operar, pero este paciente lleva en silla de ruedas 17 años, el resto del tiempo está postrado. En una cirugía necesitas levantarte a caminar después, tener tus autocuidados, ¿no? O sea, entonces vamos viendo, no es para todo. Pero también hay otros que, es que desde que empezó el tumor es cuando decayó, ¿no? Entonces, al revés, oye, si te quito el tumor, vas a mejorar. ¿Verdad? Entonces es una de estar viendo los síntomas y el paciente. Con un ojo al gato y otro al garabato. Sí, tienes que estar bien atento a cada cosa, porque te digo, puede llegar un paciente que tú lo ves en malas condiciones y dices, no va a aguantar, pero te dicen, es que doctor, se puso así hace una semana, cuando empezó a sangrar el tumor. Y dices, bueno, y ya le tomas un examen de sangre y está con 5 de hemoglobina. Y dices, pues por eso se ve así de mal. Tú le pasas sangre, le quitas el tumor, deja de sangrar y como nuevo, ¿no? Okay. Entonces es lo que tienes que ir viendo. O 5 de hemoglobina y no le puedes dar quimio, sí. Porque no la va a aguantar. Okay. Entonces, por ejemplo, ya tratamiento, sobreviví. Dicen que una de las problemáticas, vamos a ponerle entre comillas, que va a haber en un futuro es que va a haber muchos supervivientes de cáncer, porque cada vez se curan más. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que ya pasó por eso? O sea, ¿qué es lo que tú le recomendarías? Obviamente, lo que le digas a oncólogos o médicos es lo que tienen que hacer, pero para personas que no sepan, ¿qué tendrían que hacer? Vigilancia. Empieza un periodo de vigilancia después de los tratamientos. Se termina el tratamiento y nosotros tenemos ese periodo, hacemos estudios y decimos, tú estás curado, ¿no? Pero empieza una vigilancia. A grandes rasgos, la vigilancia general son 5 años. 5 años. ¿Por qué? Porque la mayoría del cáncer, te digo, no estamos hablando específico, pero juntándolo, la mayoría del cáncer, el 90% si regresa, va a regresar en los primeros 5 años. Por ejemplo, en los gringos que les cuesta todo, a los 5 años los dan de alta y se acabó. ¿Verdad? Nosotros aquí en México y en otros lados los vemos toda la vida, ¿no? Ya sea el cáncer que sea. Al menos yo, así es como nos formaron, ¿no? Entonces los vemos toda la vida. Y eso es parte de lo que tú dices, pues se satura, ¿no? El sistema, ¿no? O sea, no estoy viendo gente que apenas va llegando. Veo gente, o sea, en mi consulta, por ejemplo, que es la que está más saturada, el seguro. Veo 20 pacientes al día y nomás 2 son con cáncer nuevo y los otros 18 son pacientes que estoy vigilando. Entonces eso satura un poquito, pero es necesario. Es necesario porque te digo, si regresa el 90% prox en los primeros 5 años. Y de esos 5 años, todavía en los primeros 2 años, regresa el 80% de ese 90%. Entonces, por eso los primeros 2 años los citamos normalmente cada 2 meses, cada 3 meses, así. Ya se pasa un año y no pasa nada. Bueno, te lo vamos a espaciar cada 4 meses. A 2 años ya cumpliste y todo va en orden. Bueno, una vez al año. No, una vez cada 6 meses. Y luego una vez al año. Y ya pasaste los 5 años. Ya nomás te veo una vez al año. Y ya sin tantos estudios. Porque ya después de los 5 años en muchos tumores, como te digo, en otros lados los dan de alta. Pues ya no hay un seguimiento estándar, ¿no? Vas basado en lo que... Cómo estuvo ese paciente al inicio. Y los síntomas que traigan, ¿no? Tú llegas y me dices, me duele aquí. Bueno, vamos buscando si ahí hay algo. No no estar haciendo como un escaneo completo todo el tiempo. Vamos buscando ahí algo. O tiene un cáncer de piel. Bueno, las zonas afectadas por la piel, por el sol es donde checamos. O tiene un cáncer de mama, revisión de las mamas, ¿no? Le hacemos. Entonces,
Pero es eso, vigilar. Vigilar que no regrese. Porque ya todo lo que pasaste, cirugía, quimio, radio, el estrés mental que es grandísimo desde escuchar la palabra. Creo que es lo que más les pega. O sea, el hecho de decirte tienes cáncer es, se van para abajo, güey. No, es hay mucho componente emocional que también impacta, ¿eh? Al final en los tratamientos. O sea, tú a veces ves a un paciente y ves que viene con todos los ánimos y dices, le va a ir bien, o sea, le va a ir bien porque yo sé que se va a aplicar su quimio, que sé que va a cambiar sus hábitos, que va a disminuir todo, o sea, que va a venir a su cita. Y luego ves otros pacientes que no, es que no me quiero operar. O gente que no se opera, o sea, gente que sabiendo eso y que no me voy a operar. Y sabes que le va a ir mal. No, es que no me voy a operar porque tengo que faltar al trabajo. Hay cosas así. Sí. Entonces... El jefe, eso se avisa con tiempo, sí, compa. Sí, entonces dices, híjole. O gente, por ejemplo, te digo que a veces las mandamos primero a quimioterapia y ya después los operamos. Entonces, pues la idea de la quimioterapia es que tu tumor se haga más chiquito y ya operarlo, pero no termina con la pura quimioterapia. Entonces, ya cuando llegan otra vez, es como de que, qué bueno, o sea, tú dices, qué bueno que avanzaste y ya no me quiero operar, es que como me funcionó la quimio, quiero ver si con eso. Y tú te quedas así como, es que no, o sea, el tratamiento es todo esto, o sea, lo estás dejando a medias. Entonces dices, no, es que quiero... Y ya luego regresa y ya está con cáncer en el pulmón y dice, o sea, íbamos también en el camino y el estado de ánimo, el tema todo psicoemocional fue el parteaguas ahí. Bien, y para terminar, ¿qué recomendaciones le darías a las personas en general para hacer conciencia y pues prevenirlo dentro de las herramientas que tenemos para hacerlo? Bien. Pues, ¿cuántos me 5, 3? ¿Con cuántos te gustaría cerrar? Muy bien. Estilo de vida creo que es el principal para prevenir. Hábitos saludables. Alimentación, ejercicio, desveladas. Descanso. ¿no? Descanso. Gestión del estrés. El trabajo, ¿no? Lo que platicábamos. Todos esos, englobarlo en hábitos, ¿no? Prevención. Las cosas que ya sabemos, hay muchos, por ejemplo, antivacuna y con la vacuna del VPH. O sea, ya te lo digo, yo me la puse a los 27 años porque hay evidencia que aunque ya no estás en las edades, te beneficia. Entonces yo me la puse, ¿no? Vacunas, prevención, pues si ya tienes factores de riesgo, iniciar las detecciones antes. Y los tamizajes a las edades, ¿no? Que platicamos. Los hombres, el antígeno prostático, mujeres, mastografía, Papá Nicolau, fumadores, tomografía de tórax, pacientes con antecedentes de cáncer de colon, prueba de la popó, ¿no? Y en general a la gente que ya tuvo el tema genético, ya también va teniendo un auge. Incluso hay cirugías preventivas. O sea, si yo ya sé que tengo un gen alterado que me va a dar 80% de riesgo de tener cáncer de mama, se quitan. Te las quitas y ya. Y incluso pasa que se las quitas pensando preventivo y ya traían un tumor. Y eso pasa bien común, ¿no? O sea, en las que ya ahorita está demostrado en las mujeres, mama, ovarios. Con eso es donde más, o también hay unos síndromes familiares para colon. Entonces a veces les quitamos el colon así a los 17 años porque te va a dar cáncer de colon. O sea, tu riesgo es súper elevado. Sí, o sea, te va a dar, eso es seguro. Pero ya eso lo tienen que hacer con un test genético, buscando ciertos genes. Sabes que traes este gen, te recomendamos. Exacto. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, ya tuviste a tus hijos, ya quítatelo, ¿no? O sea, los ovarios o la mama. Exactamente. Como de prevención, que es lo que dicen que ha sido Angelina Jolie, ¿no? Exactamente. Ella es de los más famosos en ese tema, ¿no? Que hay unos genes en el mama, principalmente, se llaman BRCA. O sea, gen, en inglés, ¿no? Claro.
gen ligado al cáncer de mama. Así se llama. Entonces quitan mama, pero también está ligado al cáncer de ovario. Y ese está ya súper demostrado y los dos los quitas. Y en el otro síndrome de poliposis adenomatosa familiar, que es el de colon, también ya está demostrado. Pero eso es, como dices, o sea, son poblaciones específicas, ¿no? Entonces, mi mamá tuvo cáncer a los 30 años de mama. Me estudiaron a mí y yo di positivo. O la estudiaron a ella y dio positivo. Y se quitó la mama que le quedaba y los ovarios. Y a mí me van a quitar cuando cumpla antes de los 40 años. O antes de los 30 que ella le dio. Me van a quitar lo mismo. Muy bien. Entonces, un resumen. El cáncer es una célula que se duplica mal. Y se duplica descontroladamente hasta que causa un tumor, ¿vale? Que puede ser desencadenado por malos hábitos, factores genéticos o ambientales, ¿no? Que son modificables y no modificables. Por ejemplo, la edad no se puede modificar, sigue corriendo el tiempo, pero pues el que hagas ejercicio, sí. Con esto ya tenemos el 85% de la predisposición a mejorar tu calidad de vida, que es con hábitos modificables, y el otro 15% vamos a decir que pues, ya la traes la bala ahí, ya si tú sabes si la detonas. En el tratamiento pues ya se diagnostica estudios de imagen, de sangre, biopsias. Una vez que esto ya se confirma, se puede optar la cirugía, o empezamos con quimio, o empezamos con radio, o una mezcla entre las tres dependiendo del factor. Tenemos terapias nuevas como la inmunoterapia, la de terapia blanco, y pues ahí está metiéndose también la inteligencia artificial, que entre más la nutramos de información va a ser más certera en detectar cosas que como humanos no detectamos, que son, vamos a decir, tratamientos innovadores. Las personas pues van a perder peso, pueden tener anemia, cansancio, vómitos, náuseas, se les va el apetito. Entonces son muchas cosas de las que pueden tener. Y una vez que nosotros nos curamos o nos dan de alta, durante los primeros 5 años son los más importantes, donde empezamos cada 2 meses, después cada 4, después cada 6, después una vez cada año. Llegamos a los 5 años y de ahí una vez al año haciendo estos estudios rutinarios. Exactamente. Y pues es básicamente lo que tenemos que hacer contra el cáncer. Como preventivos, exámenes, vamos a ponerle 40 años para arriba, los antígenos prostáticos, Papa Nicolau, mastografía, y si tengo antecedentes de X, empezar por esos estudios que se necesitan, a lo mejor 5 años antes de esa edad, ¿no? Para tener un monitoreo constante. Y así tienes varo y te vas y te haces un estudio genético para buscar estos genes que te aumentan la predisposición, pues para poder actuar de una manera más temprana todavía y utilizar las vacunas como la del papiloma humano, que te previenen, sobre todo en los adolescentes, que desarrolles cierto tipo de cáncer. Entonces, en resumen, eso es lo que tenemos que hacer. Quedó claro, creo. Fue una verga, ¿no? Lo que hablamos, güey, ya llevamos 1 hora casi 20, 1 hora 17. Lo resumí. O sea, si no quieren ver todo, vean estos últimos 2 minutos y se ahorran todo el rollo. Muy bien, Héctor, Nanito, como yo te conozco, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tienes redes sociales, consultorio, número? ¿Qué me puedes dar para que la gente te busque? Si necesitan de tus servicios. Esperemos que no, güey. Exacto. Eso es lo bonito de la especialidad, ¿no? Sí. Digo, uno va con el cirujano plástico y es como que, ay, opérame, no sé qué, y ay, que aquí pongo, pero llegan contigo y nadie es como, mira, tengo esta bola y quítamela, ¿no? Digo, es lamentable que va aumentando el cáncer, ¿no? Pero es alentador ver cómo va avanzando y les va bien a los pacientes. O sea, si hacemos las estrategias adecuadas, les va bien. Y las dudas las resolvemos, ¿no? O sea, no es solamente ir, por ejemplo, como platicamos, o sea, va desde la prevención. Entonces, no es solamente ir ya que tienes un cáncer y que ya te dijeron que está avanzado, ¿no? Es, por ejemplo, ¿sabes qué? Mi mamá tuvo cáncer de esto, tengo esta duda. Ok, tú tienes que hacerte esto desde ahorita, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Es que no es mi mamá, fueron 2 primas, 3 primas. Está en la familia, ¿no? O sea, ver la asociación que hay. O no es que ya, o sea, me operaron y ya del seguimiento, ¿verdad? O sea, todo eso. Y para ver hacia dónde vamos a dirigir. Pues
tú me puedes encontrar, tú tienes mi cel. ¿Ese número con el que te hablé, ahí te pueden contactar para citas o no, es el consultorio, o sea, porque ahí no contesto regularmente. El número de citas, déjate, todavía no me lo memorizo. Sí, está bien, dímelo y aquí lo ponemos. Ajá, es el 5654 92 41 60. ¿De dónde es, güey? Porque empieza con 56. Es el que tenía desde México. Ah, ok. Ese es el número que para me quede. Normalmente, pues, o sea, ya resido aquí, pero opero en Monterrey, opero en la Ciudad de México, en el Estado de México. Depende, o sea, no nomás aquí, te puedes ir a otros lugares. Exacto. De hecho, más o menos el año pasado operé más afuera que aquí. Porque pues todavía no me anuncio mucho en redes ni nada de eso. Digo, eres un oncólogo joven. O sea, prácticamente ¿hace cuánto dejaste de estudiar? Un año más o menos. Entonces apenas te estás haciendo de tu renombre y trabajando. Estamos trabajando apenas, ¿verdad? Y por eso te digo, o sea, pues ya con la gente que trabajé en Monterrey, pues me hablan, oye, hay un caso así, hay un caso difícil, hay un caso que es por la paroscopía, ven y ayúdanos, ¿no? Voy. O en México, oye, ¿sabes qué? Es que es un caso así, es porque no siempre nos llegan los pacientes a nosotros. O sea, muchas veces pasa que un ginecólogo lo operó y detectó el cáncer, o que un urólogo, o que un médico general, o que un cirujano general, y vamos y nosotros a ver cómo está la situación. Vamos por este lado, nos estamos desviando, vamos corrigiendo, ¿no? Esa es tu número de teléfono que puedes operar en diferentes lados. Podemos operar en diferentes lados. Mi consultorio aquí lo tengo en el Hospital Puerta de Hierro. Está en el 307. Las citas a ese número que te di y además el de la secretaria, que es el 312-323-5111. Y en redes sociales pues manejo el Instagram, ¿no? Y mi Facebook, que ahí te pasaré para que los pongamos, ¿no? Pero es oncocirugía.doctornavarro en Instagram. Ok. Muy bien, pues ahí te podemos encontrar. Una última pregunta ahorita que hablamos de que eres un cirujano oncólogo joven. ¿Ves mucha diferencia, por ejemplo, en los que son más grandes que tú en cuanto a tu formación? O sea, ¿sí ha cambiado? Por ejemplo, cuando yo me pongo a ver lo que me enseñaron en la escuela, volteo ahorita y muchas cosas están obsoletas. Cosas que decían que sí funcionaban, ya no funcionan. Cosas que decían que estaban mal, pues al parecer no son malas, pero son una herramienta eficaz para ciertas cosas. ¿Sí crees que el hecho de tú acabar de terminar su formación con cosas más recientes, sí marca una diferencia a los viejos lobos de mar? Lo que tienen de ventaja ellos es la experiencia y eso nadie lo va a discutir. Pero en cuanto a la información, ¿tú consideras que sí se ha cambiado mucho o bien poquito? No, en definitiva, mantenerte en una educación médica continua es la clave, ¿no? Porque sí caen igual que como dice nutrición, o sea, los maestros ya muy grandes, pues sí tienden a no actualizarse, ¿no? Y ese es el problema. Yo creo que hay maestros muy grandes, pero que se siguen actualizando. Y ya conjuntan ambas cosas, ¿no? Sí. Tener la información de primera mano, lo más moderno y toda la experiencia, ¿no? Entonces hay esos maestros que, por ejemplo, yo siento que son los maestros que me formaron, porque pues ellos eran los que publicaban, ¿no? La nueva información. Sí. Y de hecho hay maestros que todavía grandes y ¿sabes qué? Vamos a hacer las cosas así, vamos a ver esta técnica, quiero implementarla, y hay otros que ya se quedan un poco estancados y sí, pues también te cansas, ¿no? Ya a cierta edad te cansas y si haces las cosas de una manera y te funcionan en cuanto a resultado, como que te quedas ahí sin saber que hay un escalón más. En medicina, fíjate que lo bueno, y esto creo que es importante, hay certificaciones por este mismo concepto, porque como cambia tan rápido, cada 5 años nos tenemos que certificar. Eso significa que haces un examen en el que tú comprueban otros médicos que estás a la vanguardia. Sí. O sea, que llevaste cursos,
que trabajas en un hospital escuela, que tienes a tu cargo residentes que les das clase y que vas a cursos, que vas a actualizaciones y que sabes lo nuevo. Entonces también eso es algo importante cuando buscas un médico en general, ¿no? Que esté certificado, así. Y eso lo buscas en internet, ¿no? Tú buscas en las certificaciones y pones el nombre de tu médico y te dice si está vigente o no. Okay. Entonces eso también te va dando la pauta. Yo creo, en general, que los médicos jóvenes, sí traemos la información pues más fresca, eso es obvio. Yo creo que la experiencia también depende mucho de dónde te formas. Entonces, al formarte en un gran centro, estás expuesto a muchos casos, ¿no? No es lo mismo formarte en un hospital pequeño que no tenía tanto volumen de casos a formarte, es lo que platicábamos antes, ¿no? O sea, si para los procedimientos hay un número que cada procedimiento es diferente, pero por ejemplo, para decir, yo soy experto en esta cirugía, necesitas hacer 50 de esas. Uh-huh. Entonces, si en tu hospital nunca llegaron a esos 50, no es tu culpa. Aunque seas joven y tú hayas leído todo, pues no has llegado a esas, ¿no? Y lo vas a llegar en más tiempo. En tiempo. Pero si tú te formaste en un lugar donde te la pasabas operando todo el día y eso lo hiciste en 6 meses, pues claro que vas a tener una diferencia con un médico que no tiene eso y conjuntas desde el inicio ambos, ¿no? O sea, tengo la habilidad y tengo los conocimientos y solo los vas consolidando al cabo de los años, ¿no? Vas viendo, bueno, mi maestro hacía esto, pero ya salió nueva información que esto hay que cambiarlo. Okay. Y ya nomás vas afinando detalles. Pero, pues como te digo, para tú confiar en un médico, tiene que estar certificado y tú con eso ya sabes que al menos pasó todos los requisitos formativos, académicos, de habilidades y dices, bueno, este es igual, porque claro que da miedo que te opere alguien más joven, por ejemplo, a que te opere alguien que ya tiene más experiencia, pero dices, ok, también más grande, la vida útil, el cansancio no es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, pasa mucho en la laparoscopía. Yo aquí, a mí me gusta mucho la laparoscopía porque hay la mínima invasión en general, porque ha mejorado mucho los resultados del que se sienta bien el paciente rápido. Entonces, la habilidad que, por ejemplo, traemos los más jóvenes es como eso, ¿no? No es mentira eso de que dicen que los videojuegos te ayudaban a la psicomotricidad. Entonces, uh-huh. Tú yo, por ejemplo, ahorita, digo, como comercial, aquí en Colima no se hacía oncología por laparoscopía. Y ya ahorita en este poco tiempo que llevo, he sido el primero, tanto en el IMSS como en el ISSSTE, que ha metido procedimientos oncológicos por laparoscopía. Y les ha ido excelente, o sea, porque los recursos estaban, pero hay que saberlos usar y hay que tener las habilidades, ¿no? O sea, por ejemplo, en el ISSSTE, un colon, que normalmente se abre. Ahorita en el IMSS, y histerectomías, o sea, quitar la matriz por laparoscopía, cambiarte una incisión así por 3 puertos, así de 1 centímetro, es algo con los mismos resultados. Entonces, creo que tiene que haber ese balance, pero la certificación te va a dar esa confianza y platicar con tu médico, ¿no? También uno se da cuenta cuando el médico está actualizado, como tú ahorita en la entrevista, ¿no? Tú ya habías leído de terapias blanco y de la inmunoterapia y yo te los mencioné uh-huh. todavía antes porque ya no es como en el pasado, ¿no? Que la gente pues no tenía acceso rápido a la información. Entonces, si yo no estoy actualizado y tú me preguntas, oye, ¿qué es inmunoterapia? Sí. Espera, no, eso tú te das cuenta, ¿no? Y la gente, ya sí llegan los pacientes, o sea, los pacientes llegan y te dicen, no, doctor, es que esto se puede hacer así y así.
Y ya tú con las herramientas que tienes de conocimiento dices, sí se puede hacer, sí, pero en estas circunstancias. Uh-huh. Sí. Sí, por ejemplo, en nutrición y en entrenamiento se estudia el ayuno intermitente para el tratamiento en el cáncer, la dieta cetogénica, el entrenamiento de fuerza, que es muy importante. O sea, eso sí ya está más que evidenciado, mejora la calidad y con mejoras del tratamiento, la adición a que el tratamiento funcione mejor. Entre menos masa muscular pierdas, mejor calidad de vida. Dicen que cuando estás entrenando fuerza, el músculo y el tumor luchan por el mismo sustrato. Entonces, si tú lo jalas al músculo, dejas al tumor sin alimento. Entonces, es muy importante el entrenamiento de fuerza y realmente es nuevo, aunque ya tiene 5, 8 o 10 años estudiándose, pero ahorita los resultados que están arrojando son bastante interesantes. Y pues, ¿cuántos aquí te dicen en tu tratamiento vete al gimnasio? O sea, obviamente, termina la radioterapia o quimioterapia, estás devastado físicamente, pero a lo mejor 2-3 días ya recuperaste. Bueno, ese día ve y entrena, no con fines estéticos, sino por mantener tu músculo y hacer una ayuda complementaria al tratamiento oncológico, ¿no? Entonces, esta información sigue fluyendo y concuerdo contigo, si una persona de 60 años, oncólogo con tu misma especialidad, se está actualizando, pues va a estar por encima de ti, por la experiencia, pero si no hace nada, a lo mejor tú tienes estas nuevas herramientas que estás implementando y que mejoran la calidad o que el tratamiento no sea tan invasivo. Sí, muy bien. Y creo que eso que mencionas y podría ser algo que luego platiquemos, o sea, en el hospital que me formé, es que en España está muy a eso del entrenamiento de fuerza. Ajá, entonces, y nosotros trabajamos en conjunto con los nutriólogos. O sea, ayer él era centrado en el paciente. Ya ves que aquí, por ejemplo, lo que hacemos es, bueno, vienes conmigo y yo luego te mando con fulanito, yo te mando con te mando con... No, ayer nos juntábamos, el médico, el nutriólogo, trabajo social, psicología, quimioterapia, radioterapia, todo. Entrenador equipo, físico también, todo, ¿no? Rehabilitador, todas las áreas estábamos juntas, veíamos el caso y cada quien opinaba de lo suyo. Entonces eso en tu formación, digo, pues me nutre porque, yo sé que, por ejemplo, hay que ver cómo está la prealbúmina, hay que ver, cómo estrategias, ¿no? De que, bueno, le vamos a dar dieta polimérica, pero en este tumor sí, en nuestro no. Y creo que eso podemos platicar. O sea, nosotros teníamos metas, por ejemplo, para cáncer de colon, ¿cómo este paciente lo vamos a operar? Sí, no. Oye, sí se necesita operar, pero no está bien nutrido. Y, o sea, yo te lo digo, a veces o sea, estábamos acá y se ocupa operar, se puede operar. Y el nutriólogo nos decía, ¿sabes qué? Está desnutrido, dámele 2 semanas, le voy a hacer estos cambios, y lo veíamos en 2 semanas, había mejorado y ahora sí, vámonos. Y no solo la estrategia sino también atrás, ¿no? Porque mucho tiene que ver, y te digo, eso tal vez sea temas que podamos platicar en otra ocasión. O sea, a veces les quitamos el estómago. ¿Cómo les vas a dar de comer después? ¿Cómo se van a nutrir? ¿No? O sea, si ya es un paciente que por sí estaba débil y le quitas por dónde comer. Muchas veces, por ejemplo, dicen que un paciente, vamos, en este caso de oncólogo, se muere por desnutrición y no por el cáncer. O sea, suele pasar, o sea, de que no come, no de la hambre, no tiene los nutrientes, el estrés que se está llevando al cuerpo con toda la operación, los tratamientos, se desnutre y se muere. O sea, se murió por cáncer, pero pues se desnutrió. Si le hubiera dado una buena alimentación, hubiera aguantado más. Sí, todo el tema, ¿no? de la nutrición afecta, o sea, hasta la técnica de la cirugía, porque los tejidos se inflaman, ¿no? El líquido se sale de las osmosis, todo lo que... Entonces, pues, si tus suturas están sometidas a la presión de que el tejido se inflame del edema, pues también afecta, ¿no? Y ese es un tema, pues interesante, ¿no? Porque muchas veces damos... Como te digo, o sea, como que queremos individualizar y no, es que lo más importante es la cirugía. No, o sea, es un conjunto. Sí. Y es lo que te platicaba al principio. O sea, la piedra angular sí es la cirugía, pero se complementa de todo esto. O sea, y lo emocional, porque hay gente que lo emocional le puede más. Y la salud, pues la definición de salud no es nomás que estés bien físicamente, ¿no? Es mental, espiritual, ¿no? Y todo ese tema
lo tienes que ver en el paciente en conjunto. No como... Y no verlo a él como una enfermedad, ¿no? Uh-huh. El del cáncer de piel, el del cáncer... La de cáncer... No, o sea, es... fulanito de tal, es es Ray. Sí. Que nada, pero... y es Ray y él... O sea, tengo que pensar en todo su entorno. O sea, sí, yo le puedo decir, oye, es que te tienes que nutrir y cómo pues no estás... Sí, pero el suplemento cuesta tanto adaptarlo, ¿no? O sea, oye, ¿por qué no te hiciste detección? Oye, es que vive en la sierra, tiene que hacer 5 horas para venir a Colima. Entonces, buscar estrategias a él y adaptarlas a la cirugía, ¿no? Eso es algo importante y no es como, es un tumor de esto, lo que le voy a hacer es esto y esto y hágale como pueda, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, pues creo que daría para más, pero hasta aquí la vamos a dejar. ¿Vale? ¿Algo más por agregar? No, qué gusto verte. ¿Cómo te sentiste? Al principio no, medio paniqueadón y ahorita ya más relajado, se te olvidó, ¿no? Sí, ya no estás viendo así tanto. Muy bien, pues me da mucho gusto verte después de algunos años que trabajamos juntos en 2.8. Aunque no se nos notan. Muchas anécdotas que por ahí podíamos platicar, pero pues eso sería para otras cosas. Muy bien, gracias y se quedaron hasta el final del capítulo. Espero que esta información les haya servido para que prevengan, sepan cómo es un tratamiento, qué tienen que hacer después si ya sobrevivieron al cáncer, pues para no poder recaer y tener una mejor calidad de vida. Si les gusta, denle like, suscríbanse y no tengo nada más por agregar. Gracias, Héctor, nuevamente y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.